El gran bazar de Marrakech era un organismo vivo, un laberinto palpitante de humanidad donde cada callejón era una arteria y cada puesto un corazón latiendo. Los sentidos eran asaltados desde todas direcciones. El aire era una espesa y embriagadora mezcla del aroma terroso del azafrán, el olor penetrante del cuero recién curtido y la fragancia dulce y fresca del té de menta que se servía en vasos humeantes. El sonido era una cacofonía perfectamente orquestada. El grito de los mercaderes, pregonando sus productos, el rítmico martilleo de los caldereros dando forma al latón y el murmullo constante de 1000 conversaciones, regateos y saludos. En medio de esta explosión de vida y color, sin embargo, existía un rincón oscuro, una herida purulenta en el alma del bazar. Escondida tras el bullicioso mercado de las especias, se encontraba la tristemente célebre plaza del mercado de esclavos. El contraste era nauseabundo y vertiginoso. A solo unos pasos de los puestos que exhibían sedas de colores vibrantes, dátiles dulces y alfombras intrincadas, se comerciaba con la mercancía más barata y a la vez más preciada de todas, las almas humanas. Era un lugar donde la codicia más descarnada se encontraba con la desesperación más absoluta. Un escenario de pesadilla bañado por el mismo sol brillante que iluminaba el resto del alegre mercado. Allí, de pie sobre una tosca plataforma de madera bajo la mirada lasciva de los compradores, se encontraba Soraya. A sus 17 años, era la hija menor de una familia de tejedores que había conocido tiempos mejores, pero que ahora estaba ahogada por deudas secretas y vergüenza. Era una joven de espíritu gentil, cuyo único crimen había sido nacer en una casa donde el honor se había vuelto más barato que el hilo. Sus sueños, que hasta la semana anterior volaban libres, dibujando patrones de seda y anhelando ver el mar, ahora estaban encadenados en aquella plaza polvorienta. La traición había sido tan rápida como incomprensible. Sus padres y su hermano mayor la habían llevado al mercado con la excusa de comprar nuevos tintes, pero en lugar de eso, la condujeron a aquella plaza. La vendieron. Para justificar su acto, inventaron una historia, alegando que era una sirvienta rebelde y obstinada a la que ya no podían controlar. Sus ojos, de un verde tan profundo como las aguas de un oasis, estaban muy abiertos, pero no por el miedo a los extraños que la rodeaban. Estaban paralizados por el shock, por un dolor tan agudo y profundo que le había robado el aliento, la voz y las lágrimas. Desde su humillante pedestal vio a su propio padre entre la multitud, evitando su mirada, con el rostro contraído por una mezcla de culpa y una patética justificación. La vergüenza que sentía Soraya, una oleada caliente que la abrasaba por dentro, no era por sí misma, sino por él. No era la vergüenza de ser vendida, sino la vergüenza de ser hija de un hombre que podía venderla. En ese momento, su mundo, su fe en el amor y la familia, se hizo añicos, dejando solo los fragmentos de una inocencia destrozada. Mezclado entre la multitud, con el rostro semioculto por la capucha de una chilaba de mercaderse, se encontraba el sultán Tarik. A sus 42 años, era un gobernante poderoso y astuto, pero el trono se había convertido en una prisión de soledad. La muerte de su amada esposa años atrás y las interminables intrigas de la corte lo habían vuelto cínico y cansado. A menudo se disfrazaba y caminaba entre su pueblo, no por benevolencia, sino en una búsqueda desesperada de algo real, de un atisbo de la verdad y la honestidad que se habían extinguido en los dorados pasillos de su palacio. Se había detenido en el bazar por casualidad para sentir el pulso de su ciudad, para recordar cómo olía la vida fuera de los muros perfumados de incienso de su corte. Su apariencia era la de un mercader soberanamente rico,
pero había algo en su porte, en la forma en que sus ojos penetrantes pesaban y medían a los hombres a su alrededor, que lo delataba. No era un hombre que evaluara el precio de las alfombras, sino el valor de los reinos. El ruido y el caos del mercado eran un bálsamo para su alma fatigada, un recordatorio de la vitalidad que se sentía obligado a proteger. Su paseo lo llevó sin querer al borde de la plaza de esclavos. La escena lo repugnó, como siempre, pero hoy algo lo detuvo. Vio a la joven en la plataforma, su quietud antinatural en medio de la sordidez del espectáculo. El subastador pregonaba su supuesta fuerza, pero lamentaba su terquedad, repitiendo como un loro la farsa inventada por la familia. Un conocido y cruel traficante de esclavos, un hombre llamado Jafar, comenzó a pujar con avidez, sus ojos ya calculando el beneficio que obtendría vendiéndola a un harén extranjero. Fue entonces cuando Tarik, gracias a su proximidad, oyó el susurro venenoso. El hermano mayor de Soraya, un joven de aspecto nervioso, le murmuró a su padre: «Es suficiente. Con esto pagaremos al acreedor». Ella lo entenderá algún día. Las palabras, tan casuales en su monstruosidad, golpearon a Tarik. Miró las manos de Soraya. Eran suaves, con leves manchas de tinta en los dedos. Claramente no eran las manos de una sirvienta de campo. Eran las manos de una artista, de una soñadora. Luego miró sus ojos. Esperaba encontrar el pánico de una víctima, las lágrimas de una niña asustada. En lugar de eso, encontró una claridad aterradora. Encontró la comprensión lúcida de un alma que acababa de presenciar la traición más fundamental posible. No había culpa en sus ojos, ni desafío. Solo había la verdad desnuda y terrible de una inocencia aniquilada. El cínico, el cansado, el desilusionado sultán vio en aquellos ojos verdes un destello de verdad tan puro y tan doloroso que encendió una llama de justicia que él creía extinguida para siempre. El martillo del subastador se levantó, a punto de caer y sellar el destino de Soraya, vendida al señor Jafar por... Pero su voz fue interrumpida. Una voz tranquila, pero con un timbre de autoridad que resonó por encima del bullicio del mercado, dijo: «Cubro la oferta y la doblo». Todos los rostros se volvieron para mirar al mercader desconocido que había hablado. Tarik dio un paso adelante y sin una palabra arrojó una pesada bolsa de cuero que sonó con el inconfundible tintineo del oro a los pies del subastador. Ante la mirada atónita de todos, subió a la plataforma. El subastador retrocedió, intimidado. En un movimiento lento y deliberado, Tarik se echó la capucha hacia atrás, revelando su rostro y la insignia real discretamente bordada en su túnica. Un jadeo colectivo recorrió el mercado, seguido de un silencio repentino y absoluto. En un instante, toda la plaza, cientos de personas, cayeron de rodillas. La familia de Soraya se quedó blanca como el mármol, petrificada por el terror. El sultán los ignoró a todos. Se volvió hacia Soraya, que lo miraba con una mezcla de shock y confusión. Con un gesto sorprendentemente gentil, tomó su propia sortija, el sello del sultán, y la presionó en la palma de la mano de ella. «No has sido comprada», dijo, su voz un susurro destinado solo a ella. «Has sido rescatada, y a partir de ahora, tu seguridad es mi palabra. Si este acto real te ha conmovido, dinos desde qué rincón del mundo nos estás viendo y suscríbete para descubrir qué sucede cuando un sultán encuentra la verdad en los ojos de una esclava». El cinismo del sultán Tarik era una armadura forjada en la fragua del dolor más profundo. Años atrás, el palacio no había sido una prisión de soledad, sino un hogar vibrante, lleno de la risa y la sabiduría de su esposa, la sultana Sara. Gobernaban juntos, su pragmatismo equilibrado por la compasión de ella. Pero una fiebre repentina y voraz
se la había arrebatado en cuestión de días, dejando un silencio ensordecedor en su lugar. El amor, había concluido Tarik en su agonía, era el ladrón más cruel, y el corazón, una puerta abierta a una pérdida insoportable. Desde entonces cerró esa puerta con llave y se dedicó a gobernar como un autómata. Para sobrevivir al duelo, se sumergió en los mecanismos del poder. Se convirtió en un gobernante legendariamente eficiente, justo pero implacable, creyendo que un imperio perfectamente ordenado era el único legado que la muerte no podía arrebatarle. Su armadura era el deber, su cinismo, el escudo. Sus paseos disfrazado entre la gente no eran solo para buscar la verdad, sino para escapar del silencio fantasmal de sus propias cámaras, que aún parecían oler al perfume de jazmín de su difunta esposa. El destello de honestidad en los ojos de Soraya fue lo primero en años que le recordó a Sara, un eco doloroso y a la vez irresistible que lo obligó a actuar en contra de todas las reglas que había creado para sí mismo. La vida de Soraya, antes de la traición, había sido un tapiz tejido con los hilos del amor y la creatividad. El taller de su familia era famoso en todo Marrakech, sus alfombras y sedas, conocidas por la vitalidad de sus colores y la originalidad de sus diseños, muchos de los cuales provenían de los dibujos de la propia Soraya. Creció rodeada del olor de la lana y los tintes, del sonido rítmico del telar y de la creencia de que su familia, unida en su arte, era inquebrantable. Su hermano mayor era su protector, su padre su mentor, su madre su confidente. Era un mundo de calidez, seguridad y una belleza que daban por sentada. El hilo de su felicidad comenzó a deshilacharse en secreto. Las deudas, de juego de su padre y su hermano, un vicio oculto nacido de la ambición de ascender socialmente, empezaron como una pequeña sombra que gradualmente se convirtió en una noche devoradora. Soraya notó la desaparición gradual de las alfombras más finas, los tensos susurros nocturnos, la desesperación que comenzaba a eclipsar la alegría en los ojos de su padre. El acto final en el mercado de esclavos no fue una decisión repentina, sino la monstruosa culminación de 1000 pequeñas traiciones al honor, al arte y al amor que una vez los habían definido. Llevada al palacio, Soraya fue introducida en un mundo de una opulencia que la asfixiaba. La instalaron en aposentos dignos de una princesa, con sedas suaves, frutas exóticas y el sonido de fuentes cercanas. Pero para ella era una pesadilla. Se acurrucaba en el rincón más alejado de la habitación, negándose a tocar la comida o a usar la ropa lujosa. El lujo se sentía como una burla, una recompensa por la destrucción de su mundo. Su trauma no era el de una esclava liberada, sino el de una hija traicionada, y su silencio era una muralla construida para proteger los escombros de su corazón de un mundo que ya no tenía sentido. Tarik, al enterarse de su estado, intentó visitarla. Entró en la opulenta habitación y la encontró en el suelo, una figura pequeña y rota. Acostumbrado a que su presencia inspirara temor y obediencia, se encontró completamente desarmado. Intentó hablarle, pero las palabras de un sultán, órdenes, decretos, proclamaciones, eran inútiles. Le ofreció regalos pensando que la riqueza podría consolarla, pero ella ni siquiera los miró. Se sintió torpe e impotente, dándose cuenta de que todo su poder no podía reparar el tipo de herida que ella sufría. Había rescatado su cuerpo, pero su alma seguía encadenada en aquella plaza del mercado. La noticia del rescate y del extraño comportamiento del sultán se extendió por la corte como un reguero de pólvora. El visir rival de Tarik, un hombre astuto y ambicioso, llamado Ziad, vio la oportunidad que había estado esperando durante años. Sabía que el único punto débil del sultán era el recuerdo de su difunta esposa y su profundo duelo.
Esta impulsiva y pública adopción de una chica esclava no era, a sus ojos, un acto de justicia, sino la prueba de que el sultán estaba emocionalmente desequilibrado, vulnerable y, por tanto, apto para ser manipulado o incluso depuesto. Mientras la guardia del sultán buscaba a la familia de Soraya para llevarla ante la justicia, los espías del visir Ziad los encontraron primero, escondidos en los barrios más pobres de la ciudad. Ziad se presentó ante ellos no como un acusador, sino como un salvador. «El sultán está hechizado por una impostora», les dijo, ofreciéndoles una salida a su terrible crimen. «Ayúdenme a exponerla, a salvarlo de su propia locura, y no solo seréis perdonados, sino recompensados». Les ofreció un pacto diabólico, transformar su traición inicial en una conspiración aún mayor, pintando a Soraya como una seductora que había engañado al trono. Una mentira que podría salvar sus cuellos a costa de aniquilar por completo el alma de su hija. La vida de Soraya en el palacio se convirtió en una existencia fantasmal. Vagaba por las lujosas estancias como un espectro, invisible para una corte que había decidido verla como una intrusa o una curiosidad. Los susurros la seguían como su propia sombra, tejiendo historias de hechicería y seducción. El visir Ziad se aseguró de que cada rumor fuera alimentado, cada duda cultivada. Los cortesanos, siempre ávidos de un drama, la observaban desde la distancia, sus miradas una mezcla de desprecio y una lasciva curiosidad. Lejos de ser un refugio, el palacio se había convertido en una jaula de oro aún más cruel que la plataforma del mercado, pues aquí sus carceleros sonreían. El sultán Tarik, frustrado por su incapacidad para llegar a ella, observaba su dolor desde la distancia. La veía rechazar los manjares y apartarse de las sedas, su espíritu herido negándose a aceptar el consuelo de la opulencia. Comprendió que los regalos materiales eran un insulto a la profundidad de su herida. Un día, en lugar de joyas o vestidos, le envió un simple paquete, papel de lino de la mejor calidad y un juego de carboncillos finos. No añadió ninguna nota. No era una orden ni un regalo, sino una silenciosa invitación a que diera voz a su dolor de la única manera que aún le quedaba. Durante días, el paquete permaneció intacto. Soraya lo miraba con recelo, desconfiando de cualquier gesto de amabilidad. Pero el impulso del artista, la necesidad de dar forma al caos interior, era más fuerte que su miedo. Una noche, finalmente, abrió el paquete. Con manos temblorosas, tomó un carboncillo y el primer trazo sobre el papel fue como la primera grieta en un dique. Comenzó a dibujar. No dibujaba la belleza del palacio, sino las pesadillas de su memoria. La cara de su padre apartando la mirada, la sonrisa cruel del traficante de esclavos, la multitud de rostros anónimos. Sus dibujos eran oscuros, febriles, una catarsis de carboncillo y lágrimas silenciosas. Tarik, a través de una sirvienta leal, pidió verlos. Lo que vio lo sacudió profundamente. No eran los dibujos de una seductora, sino el testamento de un alma torturada. Comprendió la magnitud de su trauma de una manera que las palabras nunca podrían haberle explicado. Su instinto inicial de proteger a una inocente se transformó en una determinación férrea de sanar a una superviviente. Su causa se convirtió en la suya, no por política, sino por una profunda y dolorosa empatía. Mientras tanto, el visir Ziad ejecutaba su plan con la precisión de un maestro tejedor de intrigas. Se presentó ante el consejo del sultán, su rostro una máscara de grave preocupación por el honor del trono. Argumentó que los rumores sobre la chica del mercado estaban desestabilizando la corte. Por el bien de la claridad y para acallar las malas lenguas, propuso con falsa humildad: convoquemos a su familia. Permitámosles que cuenten su versión de la historia en una audiencia pública. Así,
La verdad saldrá a la luz y el honor de nuestro sultán quedará limpio de toda sospecha. Tarik se opuso con vehemencia, sabiendo que era una trampa. Argumentó que era cruel someter a Soraya a semejante calvario, pero Ziad había preparado bien el terreno. Apeló a la tradición, a la necesidad de transparencia, y la mayoría de los miembros conservadores del Consejo lo apoyaron. Forzado por la presión política y las rígidas leyes de la costumbre, el sultán a regañadientes accedió. La audiencia pública fue decretada y la trampa, cuidadosamente preparada por el visir, estaba lista para cerrarse sobre Soraya y el sultán que la protegía. El día de la audiencia, el gran salón del trono estaba abarrotado. La atmósfera no era festiva, sino la de un coliseo esperando a que se desatara la sangre. Soraya fue conducida al centro de la sala. Llevaba un vestido sencillo y oscuro, y su rostro estaba pálido como el mármol. Se mantenía erguida, pero Tarik, desde su trono, podía ver el leve temblor de sus manos. Su familia fue conducida desde el otro lado, sus rostros una mezcla de miedo y una determinación sombría. Se negaron a mirarla, sus ojos fijos en el visir Ziad, su nuevo amo. Ziad abrió la sesión con una elocuencia venenosa, enmarcando el evento no como un juicio, sino como un doloroso ejercicio de búsqueda de la verdad. Luego llamó al padre de Soraya a hablar. El hombre, antes un orgulloso artesano, ahora era una figura encorvada y rota. Evitando los ojos de su hija, como si fueran brasas ardientes, comenzó a recitar la historia que Ziad le había obligado a memorizar. Su voz, al principio un murmullo quebrado, se fue fortaleciendo a medida que se adentraba en la mentira. Describió a una hija supuestamente díscola y deshonesta, una joven que había caído en malas compañías en la ciudad. Intentamos guiarla, dijo, sus palabras una parodia de la pena paternal, pero su corazón era rebelde. Nos robó las pocas monedas que teníamos y huyó. Nos rompió el corazón. La historia de que la vendimos es una mentira que ella inventó para ganarse la simpatía del sultán y asegurarse un lugar en el palacio. Cada palabra era una puñalada, no solo para Soraya, sino también para la verdad. La corte escuchaba en silencio, absorta por el drama. La historia, aunque monstruosa, era coherente y explicaba la extraña situación. El hermano y la madre asintieron con la cabeza en los momentos adecuados, sus rostros ensayados para mostrar una profunda tristeza. El visir Ziad observaba la escena con una satisfacción apenas disimulada. Había acorralado al sultán enfrentándolo a la palabra de una familia respetable contra la de una desconocida a la que había sacado de un mercado de esclavos. La balanza de la credibilidad se inclinaba peligrosamente en su contra. Finalmente, el padre pronunció el golpe de gracia. «Amamos a nuestra hija», concluyó, sus ojos finalmente derramando lágrimas de cocodrilo, pero no podemos permitir que su engaño manche el honor del trono. Hemos venido a decir la verdad, aunque nos mate de pena. La actuación fue tan convincente que un murmullo de simpatía recorrió a los miembros del consejo. La trampa había funcionado a la perfección. Soraya no era una víctima, sino una manipuladora, y el sultán, un viejo necio engañado por ella. El jefe del consejo se volvió hacia Soraya. «Has oído el testimonio de tu padre. En tu defensa». Todas las miradas se clavaron en ella. Abrió la boca para hablar, para gritar su verdad, para negar la pesadilla que estaban tejiendo a su alrededor. Pero al mirar el rostro de su padre, al ver la mentira en los ojos del hombre que le había enseñado a amar la verdad, las palabras murieron en su garganta. Un dolor tan inmenso, tan paralizante, la inundó, robándole el aire, la voz y la voluntad. Permaneció en silencio, su cuerpo temblando visiblemente, las lágrimas que tanto había
contenido finalmente escapando de sus ojos y trazando surcos silenciosos en su rostro. Su silencio, nacido de un dolor demasiado profundo para las palabras, fue interpretado por la corte como una confesión de culpa. El visir Ziad sonrió, un destello de triunfo en sus ojos. Había ganado, había humillado a Soraya y, lo que era más importante, había demostrado que el juicio del sultán era defectuoso. El sultán Tarik observaba desde su trono, su corazón un nudo de furia y una impotencia que no había sentido en años. Vio la verdad en el silencio torturado de Soraya y la mentira en la elocuencia de su padre. Sabía que cualquier argumento, cualquier prueba, sería inútil. Estaban atrapados en una red de tradición y testimonio donde la verdad no tenía voz. Y entonces comprendió que para luchar contra una mentira tan fundamental no podía usar las herramientas de la ley. Tenía que usar el poder de un rey. En un movimiento que conmocionó a toda la corte, el sultán se levantó y descendió los escalones de su trono. El acto fue profundamente simbólico. No estaba abandonando su poder, sino llevándolo al nivel de la acusada. Cruzó el suelo de mármol con pasos lentos y deliberados y se detuvo junto a Soraya, colocando una mano tranquilizadora en su hombro. Se enfrentó al consejo, a su corte y a la familia traidora, ya no como un juez, sino como un protector. Su voz, cuando habló, no fue un trueno, sino una calma mortal. Durante siglos, las leyes de este sultanato han sido escritas para proteger a los hombres de sus enemigos, a los nobles de los sirvientes, a los padres de los extraños, dijo, su mirada barriendo la sala. Pero he llegado a darme cuenta de que nuestras leyes son silenciosas, ciegas e inútiles ante la traición más oscura de todas, la de una familia contra su propia sangre. No existe ninguna ley para proteger a un niño de aquellos que le dieron la vida. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Hasta hoy, continuó, su voz ahora resonando con un poder inquebrantable. Por mi autoridad como sultán, proclamo un nuevo edicto que será conocido para siempre como la Ley de Soraya. A partir de este momento, el crimen de traición familiar, de un padre contra un hijo, de un hermano contra una hermana, será considerado la más alta de las traiciones contra el propio Estado. Y en tales casos, la palabra de la víctima, incluso si es silenciosa, pesará más que el juramento de sus traidores. Un jadeo de asombro recorrió la sala. Él no solo estaba defendiendo a Soraya, estaba reescribiendo los cimientos de su sociedad, desafiando una tradición milenaria con un solo decreto. El visir Ziad se quedó pálido, dándose cuenta de que el juego había cambiado de una manera que nunca podría haber anticipado. Pero Tarik aún no había terminado. Se volvió hacia una Soraya atónita y, a la vista de toda la corte, se arrodilló sobre una rodilla. Para que no quede ninguna duda de la santidad de esta nueva ley y de la protección del trono, dijo, su voz ahora más suave, destinada solo a ella pero oída por todos en el silencio absoluto. Te pido, Soraya de los tejedores, que aceptes mi mano en matrimonio, no como un acto de afecto, pues ese es un camino que debemos descubrir juntos, sino como el sello final e inquebrantable de mi palabra. La propuesta no fue romántica, fue un acto político de una genialidad y una compasión asombrosas. Levantó la vista hacia ella, suplicando con los ojos. Al unirte a mí, tu honor se convertirá en la honra del trono, concluyó, su voz resonando con la fuerza de un juramento. Y cualquier ofensa contra ti, pasada o futura, será una ofensa contra el propio sultán. ¿Aceptarás esta protección? ¿Aceptarás ser mi sultana? El clímax no fue una batalla de espadas, sino una batalla de voluntades y tradiciones, y el sultán acababa de ganarla, no con la fuerza, sino con un sacrificio de su propio orgullo y una revolucionaria redefinición de la justicia. ¿Te está gustando esta historia?
Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El acto del sultán fue tan sísmico que la conspiración se desintegró en el acto. En el silencio atónito del salón del trono, Soraya, con lágrimas corriendo por su rostro, miró al poderoso hombre arrodillado ante ella. Su acto de fe, tan público y tan absoluto, fue el ancla que sacó su alma de la parálisis del dolor. Encontrando un hilo de voz que no sabía que poseía, susurró una sola palabra que selló su destino y el de todo el reino. «Acepto». La palabra fue apenas audible, pero resonó en el silencio como el más poderoso de los decretos, un eco de la voluntad de una superviviente que elegía la esperanza sobre la desesperación. Tarik se levantó, ya no solo como sultán, sino como el prometido de Soraya, y su primer acto fue ejecutar la justicia que acababa de crear. El visir Ziad, al intentar protestar, fue silenciado con una sola mirada helada. «Tu voz ya no tiene peso en este consejo», declaró el sultán. Fue despojado de sus títulos y confinado a sus propiedades en una provincia lejana, su carrera política aniquilada por su propia arrogancia. La familia de Soraya, temblando a los pies del trono, recibió su sentencia. No fue la muerte, sino el exilio y el borrado de su nombre de los registros de la ciudad. Se convirtieron en nadie, una familia sin linaje ni honor, una justicia que reflejaba su propio crimen. Más tarde, lejos de la mirada de la corte, en la quietud de los jardines del palacio, bajo la luz de la luna, Tarik y Soraya tuvieron su primera conversación verdadera. Él le explicó que su acto no había sido por piedad, sino por una necesidad desesperada de restaurar el equilibrio en un mundo que se había vuelto cínico y deshonesto. «En tus ojos», le confesó, su voz despojada de su formalidad real, «vi una verdad que creía haber olvidado. Me recordaste lo que un rey debe ser». Ella, a su vez, encontró las palabras para agradecerle, no solo por salvar su vida, sino por creer en ella cuando su propia sangre la había repudiado. Su boda, celebrada una semana después, no fue el extravagante espectáculo que la corte esperaba. Fue una ceremonia íntima y solemne, a la que solo asistieron los miembros más leales del consejo y los sirvientes del palacio. Se convirtió en el símbolo de una nueva era. No era una alianza política para ganar tierras o poder, sino una unión forjada en la justicia y la protección de los vulnerables. El matrimonio del sultán con una chica del mercado envió un mensaje inquebrantable a todo el reino. El valor de una persona ya no sería medido por su nacimiento, sino por la nobleza de su espíritu. Como sultana, Soraya no se perdió en los lujos y las frivolidades de la vida en la corte. Su primera acción no fue rediseñar sus aposentos, sino convocar a los escribas y eruditos legales del reino. Con el pleno respaldo de Tarik, pasó meses trabajando para transformar el impulsivo edicto de Soraya en un cuerpo de leyes detallado y justo. Estableció los precedentes, definió los derechos de las víctimas y creó un sistema judicial para tratar específicamente los crímenes de abuso y traición dentro del núcleo familiar, dando voz a aquellos que la sociedad había silenciado durante siglos. Fruto de este trabajo nació su mayor legado, la Dar al-Aman, la Casa de la Seguridad. No era un solo edificio, sino una red de refugios y fundaciones establecidos en cada ciudad del sultanato. Estos refugios, financiados por el Tesoro Real, estaban dedicados a acoger y proteger a mujeres, niños y hombres que habían sido víctimas de sus propias familias. Ofrecían no solo un techo y comida, sino también asesoramiento legal, educación y la oportunidad de empezar una nueva vida, libres de sus abusadores. Se convirtió en la institución más revolucionaria y compasiva del reino. La transformación de Tarik fue tan profunda como la de Soraya. Gobernar a su lado
ser testigo de su incansable dedicación y de la tangible diferencia que su trabajo hacía en la vida de la gente común, derritió las últimas murallas de su cinismo. El recuerdo de su difunta esposa, antes una fuente de dolor y aislamiento, se convirtió en una inspiración para apoyar la labor de Soraya. Encontró una nueva alegría en su reinado, una plenitud que no provenía de la eficiencia del poder, sino de la aplicación empática de la justicia. Aprendió a gobernar no solo con la cabeza, sino también con el corazón. El impacto social de la ley de Soraya fue inmenso. Al principio, fue recibida por los sectores más tradicionales de la sociedad, pero a medida que las historias de vidas salvadas y justicias restauradas comenzaron a extenderse, la cultura empezó a cambiar. El poder absoluto e incuestionable de los patriarcas familiares ahora estaba atemperado por la responsabilidad y la rendición de cuentas. Se creó un nuevo equilibrio, empoderando a los más vulnerables y recordando a los poderosos que la autoridad no era un derecho, sino un deber de protección. 5 años después, el reinado del sultán Tarik y la sultana Soraya era aclamado como una edad de oro de la justicia y la compasión. Su amor, nacido de un momento de desesperación en un mercado, se había convertido en el fundamento de su gobierno. Tuvieron 2 hijos, un niño con los ojos penetrantes de su padre y una niña con el espíritu artístico de su madre, a quienes criaron con las lecciones que su propia historia les había enseñado. Que el poder debe servir a la verdad y que el amor es el mayor protector de todos. Un día visitaron el Gran Bazar, no disfrazados, sino como la familia real, recibidos con el amor y el respeto genuino de su pueblo. Caminaron por los bulliciosos callejones hasta llegar al lugar que había sido el epicentro de su historia. El oscuro y sórdido estrado del mercado de esclavos había desaparecido. En su lugar, por orden de la sultana, se había construido una magnífica fuente de mármol blanco, cuyas aguas cristalinas parecían lavar la memoria de las lágrimas que, una vez, se derramaron en aquel mismo suelo. La gente la llamaba la fuente de la verdad. Mientras sus hijos jugaban alegremente cerca de la fuente, Tarik tomó la mano de Soraya. En su dedo, junto a la sortija de boda, todavía llevaba el pesado anillo de sello que él le había presionado en la palma de la mano aquel fatídico día. Se había convertido en su amuleto, un recordatorio de que había sido rescatada, no comprada. Su viaje había completado un círculo, transformando un lugar de la más profunda humillación en un monumento a la esperanza y a la redención. Habían reescrito no solo sus propias historias, sino la de su ciudad. La traición más dolorosa, aprendió el reino, no proviene de los enemigos declarados, sino de aquellos que juraron amarnos. Su herida es la más profunda porque ataca el fundamento mismo de nuestra confianza en el mundo. Pero incluso una herida tan terrible puede sanar si encuentra un testigo dispuesto a creer en el dolor del otro. La verdadera justicia, se dieron cuenta, no es ciega. Por el contrario, debe mirar directamente a los ojos de una víctima y tener el coraje de creer en la verdad silenciosa que encuentra allí. Un solo acto de compasión, un momento en que un líder eligió escuchar la verdad en lugar del clamor de la conveniencia, no solo rescató una vida, sino que redefinió el alma misma de una nación. Demostró que el deber más alto de un gobernante no es simplemente mantener el orden, sino asegurarse de que ese orden sea justo. El rescate de Soraya se convirtió en el rescate del propio sultanato de su deriva hacia el cinismo y la crueldad, guiándolo de vuelta a la luz. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.